la clase 7, que es la que vimos la anterior, que es lo de línea base y los impactos ambientales, donde vimos que hay moderado, severo, eso. Listo. Juan Lemus. No, profe, solo estaba agrandando la pantalla y lo presioné ahí equivocadamente, disculpe. Ok. Marcela. Buenas noches, ingeniero. Solo una consulta. Disculpe, es que estaba terminando una llamada que era de trabajo. No es, solo alcancé a oír que ahorita hay examen. Sí, a las 9 se abre, es el último corto, tienen de hoy y mañana para realizarlo. Entra la clase número 7, que es la anterior. Ah, Es el último muchas gracias, muy corto. amable. Pero igual hubo 2 personas que me mandaron correo, entonces tienen que sacar 100 porque se les va a duplicar la calificación. Entonces las personas, creo que Mónica y no sé quién más me escribieron, entonces por favor, igual voy a tomar el criterio del mejor examen. Si les fue muy mal en uno, ya a varios les sustituí la calificación, entonces ese criterio voy a tomar con todos. Si a alguien le fue muy mal en uno y tienen uno 12.5, se les va a colocar. Ah, ¿Sí? bueno, yo le había escrito, tal vez sería yo la otra persona. Sí, creo que sí, es que no es que a Mónica la recuerdo porque tuve un problema que no sé qué le apreté al correo y se me archivó y ya perdí el correo, pero a las otras 2, 3 personas yo sí le respondí, pero igual, si a alguien le falta un examen, esa calificación o sea, sacan 100 ahorita, se les va a poner 100 en alguno que les falte o que les haya ido muy mal. Ah, bueno, está bien, gracias, ingeniero. Muy bien, que a la mayoría les fue bien en realidad. Bueno, pues bienvenidos a la clase número 8 del curso de conceptos generales de la evaluación de impactos ambientales. Ya hoy es 29 de abril. Como les decía al inicio, pues ya solo nos queda una última clase y pues voy a procurar abarcar la mayor cantidad de temas. Por si en caso no nos da tiempo, igual les voy a dar una clase adicional seguramente que va a ser de trámite para ingresar el expediente al ministerio para que más o menos tengan idea. Si alguien lo quiere ver, eso no se evaluaría, pero para que ustedes vayan con la mayor cantidad de información posible. La clase pasada estuvimos viendo que habían 4 tipos de impactos, ya en general. Decíamos que algunos requieren medidas de mitigación, otros quizá no, y decíamos que una de las categorías es tan alto el impacto ambiental que ya no es remediable ni siquiera con una medida de mitigación. Entonces, en función de eso, nosotros podemos diseñar el plan de gestión ambiental, que es el PGA, que es lo que están trabajando o las personas que ya lo trabajaron en el proyecto. Obviamente, entre los términos de referencia de la B1, del B2, del A, del C con PGA van a haber discrepancias, no son iguales los términos de referencia a medida que vamos acercándonos a la A, son más estrictos, pide más cosas, pero la base es muy similar. O sea, línea base, que es la investigación, ustedes siempre la van a tener que hacer, indistintamente sea C con PGA, sea B2, sea B1, lo que va a variar es qué tan robusto lo van a hacer. Clasificar los impactos definitivamente lo van a tener que hacer también. Sacar la información lo van a tener que hacer y el plan de gestión ambiental lo van a tener que hacer. El plan de gestión ambiental va a consistir en el plan de mitigación, el plan de monitoreo y el plan de contingencia. Eso lo vamos a abordar en la última clase. Sin embargo, para yo poder generar ese plan, yo necesito entender cómo caracterizar los impactos y cómo valorar y cuantificar los impactos. Mencionábamos en la clase anterior el tema de la metodología. De hecho, hay un apartado específico en el capítulo 4 del C con PGA donde menciona que ustedes seleccionan una metodología. Lo que hoy vamos a ver lo extraje del libro que está en el aula virtual, el libro oficial del curso, entonces ustedes ahí lo pueden consultar, está más a detalle, más explicado porque las metodologías son bastantes, no hay una sola metodología. Todas las metodologías lo que quieren es que usted venga y cuantifique o valore o pondere el impacto ambiental. Entonces, en la metodología tendrían que estar enmarcadas todas las variables del inventario ambiental y usted asignarle un número, una letra, como usted quiera, va a variar dependiendo de la metodología, puede ser colores, ahorita vamos a ver más o menos, pero la idea es que al final la metodología usted le va a decir, bueno, tengo todos estos impactos, tengo todos estos componentes ambientales, entonces la metodología a mí me va a arrojar que es crítico el agua, que es crítico el suelo,
que es crítico X cosa. Y con esos críticos es que usted va a venir a plantear el plan de gestión ambiental. No es posible que en una metodología a mí me pongan que el agua es crítico y luego en el plan de gestión ambiental me hablen del suelo y nunca mencionen el agua, porque entonces no hay relación. El plan de gestión ambiental va a salir de la metodología y la metodología va a salir del inventario ambiental más la cuantificación de los impactos. Entonces, aquí les traigo una caracterización de los impactos. Por ejemplo, aquí hablo de la clasificación de los impactos ambientales. Por ejemplo, podemos ponderarlos de alguna forma por el carácter. O sea, si es positivo, si es negativo, si es neutro. Podemos tipificarlos en función de la perturbación, si es importante, si es regular, si es escasa. Si la importancia, si es alta, media, baja, la ocurrencia o qué tan seguido pasan las cosas, muy probable, probable, poco probable, la extensión, si es regional, si es local, si es puntual, la duración, si es para siempre o permanente, si es relativamente en un tiempo no tan largo o si es corto, la reversibilidad, si puede o ya no, o sea, si es reversible, si es parcial o si definitivamente es irreversible. Si se dan cuenta, aquí indistintamente el carácter y todo, le ponemos un número a modo de obtener un valor cuantitativo. Entonces aquí, este es un tipo de metodología de valoración de impactos. Esto no me lo inventé yo, esto ustedes buscan las valoraciones de impacto, en el libro está, y si no, pues lo pueden consultar en internet. Hay videos a morir, hay bibliografía a morir, hay libros adicionales, donde ustedes van a encontrar 1000 formas de utilizar las valoraciones de impactos. Entonces, esta ya está existente. De hecho, uno de los proyectos que me enviaron utilizaron justamente esta. Entonces, está bien. Entonces, por ejemplo, en este caso hay una fórmula ya como tal. Dice que el impacto total va a tomar C, que es el carácter, va a tomar P, que es la perturbación, o sea, todos los criterios que están aquí, si se dan cuenta, los ponen acá. Entonces, por ejemplo, si el carácter es negativo, va a tener un -1 al inicio. Si la perturbación es importante, va a poner un 3 y así sucesivamente ustedes van a ir cuantificando. En esta metodología en específico, ustedes van a obtener un número. Si el número es mayor o igual a -15, entonces va a ser severo. Si está entre -15 y -9, moderado. Y si está por debajo del -9, va a ser compatible. O sea, en fin, esta es una de las 1000 o muchas metodologías que hay. Por el otro lado, si es positivo, si es mayor o igual a 15, es alto. Si está entre 15 y 9, es mediano. Si está debajo de los 9 positivo, va a ser bajo. La idea es que sin importar qué metodología utilicen, vean que en este caso lo que voy a obtener es un número. Entonces, un número voy a decir, bueno, voy a valorar el agua. Cómo mi proyecto, obra o actividad va a interactuar con el componente ambiental agua. Entonces yo vine, tomé en cuenta el carácter, la perturbación, la importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Metí todos los números y al final obtuve un alto, un 20, positivo. Entonces, si en ese ejemplo, si obtuve una valoración de 20 positivo, y estoy diciendo que arriba de 20 es muy positivo, está muy bien, en ese caso quizá no va a ser necesario que yo haga una medida de mitigación. Por el contrario, mi proyecto, obra o actividad está favoreciendo positivamente al componente agua. Pero si por el contrario me da -40, entonces estoy en severo. Por lo tanto, voy a tener que hacer un plan estricto de gestión ambiental donde voy a atender el agua como prioridad. ¿Queda claro el ejemplo, más o menos? ¿Cómo va el tema de las metodologías? ¿Sí queda claro? Ingeniero, disculpe, fíjese que me perdí un poquito en lo que dijo. Con respecto a la fórmula, yo no la entendí ahí. ¿Me podría volver a explicar? Disculpe.
Ok, no hay pena. Miren, pues igual, yo esto se los voy a dejar, ustedes lo pueden consultar. Esto no lo voy a evaluar como que les diga, miren, digan memoria la fórmula de la valor. No, solo es para que vean que hay muchas formas. En este caso, lo importante es ver que se toman diferentes criterios. Por ejemplo, aquí considera carácter, perturbación, importancia, ocurrencia, y cada criterio va a tener posibles valores. Por ejemplo, positivo, negativo, neutro, importante, regular. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi actividad, en el ejemplo que les daba del agua, digo yo que el carácter va a ser positivo. Entonces le voy a asignar número 1. En la perturbación yo voy a decir que es escasa. Entonces yo le voy a asignar un 1 positivo. En la importancia, como es el agua, yo voy a decir que es alta. Entonces le voy a asignar un 3. Y así nos vamos con cada uno de los criterios. Al final, si se dan cuenta, en la fórmula están las letras, pero lo que se mete es el número asociado. Entonces, esto va a ser, la C va a ser un número, la P va a ser un número, la I va a ser un número, la O va a ser un número y así. Entonces, al sumar todos los números y multiplicar por otro número, voy a obtener un número. Entonces, ahí es donde vamos a usar la otra tabla en esta metodología, donde digo yo que mientras más negativo es más severo. Mientras más positivo es mejor. Al contrario de impactar negativamente al ambiente o al componente, va a impactarlo positivamente. ¿Sí? ¿Queda un poco claro o igual? No sé si queda más claro, Inge, de mi parte. Más claro, gracias, ingeniero. El tema aquí es que no, o sea, no se asusten de que tienen que aprender de memoria esta tabla y que en el final les va a borrar, como me decían a mí a veces en la U, que de memoria de borrar la palabra y la tienen que poner. No, más que todo la idea es que se familiaricen que hay muchas metodologías para cuantificar los impactos ambientales. Por lo general son cuantitativas, o sea, a mí me dan un número, o puede ser que me diga alto o bajo, ¿verdad? También pueden ser cualitativas. Pero en este caso, en esta metodología que les estoy mostrando, hay varios criterios. Y al final transformo lo importante, alto, probable, regional, a un número. Y ese número es el que a mí me va al final establecer. Como les digo, en el sentido de esta metodología, mientras más negativo, más malo. Mientras más positivo, mejor. Entonces, si es muy malo, yo voy a tener que posteriormente hacer un plan de gestión ambiental fuerte para poder contrarrestar o mitigar el impacto negativo. Por el contrario, si yo digo que es más 100 y estoy diciendo que mientras más positivo es mejor, entonces digo yo, bueno, el agua no, más bien pudiera ver si entonces lo aprovecho para otra cosa, porque más bien es positivo lo que le estoy haciendo. Así se van con el suelo, así se van con el aire, así se van con el ruido, así se van con cada variable del inventario ambiental. ¿Sí? Esa es una metodología. Bueno, entonces la clasificación de impactos ambientales, como les digo, por ejemplo, pueden tomar como criterio para clasificarlos temas como el signo, por ejemplo, si es beneficioso o perjudicial, si es previsible, luego la intensidad. Estos son ejemplos de cómo ustedes pueden valorar un impacto. Si es, por ejemplo, una puntuación cualitativa y volverla cuantitativa, ¿verdad? Bajo, medio, alto, entonces mejor pongo 1, 2, 3. Hay personas que se les complican los números, prefieren una palabra, también es válido. Hay metodologías diseñadas para variables cualitativas. Yo, por lo general, por mi carácter de ingeniería, definitivamente yo me familiarizo en todo mejor con números, pero no todos son del área científica, ¿verdad? Hay gente del área social, es totalmente válido. A mí se me hace más fácil un número, pero a usted se le puede hacer más fácil una frase, perfecto, no hay ningún problema. Lo que sí es que tenemos que buscar entonces una metodología que se adapte a cualitativo. Por ejemplo, la extensión, puntual, parcial, como les digo, lo que está aquí, si se dan cuenta, habla del signo, la intensidad, la extensión, momento en que se produce, persistencia, si es reversible o no. O sea, son variables cualitativas, pero que las logro convertir en cuantitativas o asignar un fin. O sea, estos son ejemplos de metodologías, como les digo, para que vean todo lo que se puede hacer con un impacto ambiental. O sea, yo puedo decir, sí, es beneficioso, no, es perjudicial. Es perjudicial, pero es solo en un lugar, entonces es puntual, porque está en un lugar donde no afecta nada, está en el medio de la nada y entonces está en un desierto. Entonces yo pongo ahí mi actividad y no va a afectar nada. Por el contrario, tiene cobertura con un río, con el océano, con qué sé yo, entonces va a ser extenso. Por el contrario, sí va a ser dañino, pero solo 1 hora al día, entonces puede hacer que sea medio. O por el contrario, para siempre, todo el proyecto va a ser dañino, entonces va a ser a largo plazo, ¿sí?
O sea, todas esas son posibles características o criterios que ustedes van a considerar para poder caracterizar, valorizar y cuantificar un impacto ambiental. ¿Cómo voy a saber yo qué metodología voy a escoger? O sea, el tema de la selección. Primero, pues obviamente es identificar la actividad, ¿verdad? Como les digo, identificar quiere decir ustedes, bueno, ya establecieron que su estudio es con PGA, es B2, es B1, toda la información de la línea base. Entonces ustedes van a decir, bueno, ya yo sé el agua, el aire, qué usa, qué no usa, qué no sé qué. Entonces, en función de esa identificación, yo voy a poder predecir y valorar y ajustarme a qué metodología es la que mejor me queda. Como les digo, también queda mucho el criterio del consultor ambiental o la persona que haga la evaluación. Como les repito, no todos los consultores son del área numérica y del área social, por lo tanto, o incluso del área numérica que les gustan más el tema cualitativo. Entonces, también eso tiene que ver, porque si a mí se me complican los números, ¿para qué me voy a meter a hacer una metodología cuantitativa? O si a mí se me complican las letras, ¿para qué voy a hacer una metodología cualitativa? Siempre y cuando esté bien fundamentada, bien hecha y bien explicada, no importa. Yo busco la que más me convenga, la que más se entienda, la que más bibliografía haya, etc. Y luego, pues, de la identificación, predicción y valoración, pues aquí como ven, valoración puede ser cualitativo o cuantitativo, vamos a encontrar la alteración ambiental. O sea, al final la metodología mía me va a arrojar claramente, debería arrojarme a mí, dónde está el impacto, en el suelo, en el agua, en el aire, etcétera, etcétera, para yo poder posterior diseñar el plan de gestión ambiental, que al final es lo que más me sirve, porque es la materialización de lo que usted hizo. Porque bueno, yo ya descubrí que el agua se afecta en mi actividad porque descarto el agua residual mal. Entonces, lo importante es que mi plan de mitigación diga, bueno, voy a diseñar una planta de tratamiento, voy a colectar en un tanque los residuos y los voy a llevar con un tercero para que los trate. O sea, el plan de gestión al final es lo importante, pero si usted no tiene bien la metodología, no tiene bien la línea base, nunca va a encontrar cuál es el impacto que usted debió de mitigar. Y suele pasar eso, ¿verdad? Que tal vez yo lo hice por pasar el día, ¿verdad? Por pasar el que me paguen y pues dejé mal el proyecto, ¿verdad? Lamentablemente se ha pasado mucho y por eso es que pasan ejemplos como ustedes mismos me decían la vez pasada, que cómo es posible que una gasolinera a la par de un colegio o X actividad, a veces puede ser el tema de mal la elaboración del instrumento, otras veces puede ser también el hecho de bueno, los temas políticos también, ¿verdad? Pero eso sería más para proyectos grandes, ¿verdad? Pero también puede ser. Bueno, siempre en la selección de metodología, métodos y técnicas para la evaluación de impactos ambientales, entonces siempre vamos a tener desafíos. Por ejemplo, el ambiente, afectado, o sea, qué parte es la que está afectada, cómo, o sea, a través de qué tipo de acciones, o sea, si va a ser una contaminación directa, va a ser indirecta, va a ser que mi actividad era gaseosa, entonces no la estoy tirando directamente, pero ese humo va a llegar a X lugar, puede ser. ¿Qué recursos tengo yo disponibles también? O sea, ¿qué tanta información tengo acceso? Porque no siempre en la actividad uno tiene acceso a toda la información. Y también no hay un presupuesto infinito también, ¿verdad? Eso es de considerarlo, sobre todo en el tema del plan de gestión ambiental, que por lo general, peor en Guatemala, lamentablemente no estamos educados en la educación ambiental. Muchísimo, falta mucho todavía por hacer. Entonces la gente, una empresa difícilmente va a decir, ah, sí, hay presupuesto infinito para los ambientales o para el área ambiental. No, o sea, siempre van a estar limitados los recursos. En la mayoría, no todos, pero en la mayoría. Y también la calidad de la información. Porque si, por ejemplo, yo solo me puse a ver que en la empresa habían pisos rojos, que las paredes eran blancas, con tema de metodología, creo que la información que recolecté no es la mejor. Sería de ver, ¿verdad? Temas de agua, de aire, de suelo, de ruido, de eso. Todo eso es lo que se recolecta, ¿sí? Lo importante al final es que sin importar los desafíos de la metodología debe ser capaz de medir los aspectos cualitativos y quedarse de esa forma o transformarlos a un número, que sería cuantitativos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Solo quiero ver si acepto a alguien más, pero vamos a ver. ¿Todo claro? Sí, vamos, claro. Vamos. Muy bien, solo quería ver si aceptaba a alguien más. Y si empezamos puntuales relativamente. Bueno. Entonces, dentro de las metodologías hay muchas formas, ¿verdad?
Como les digo, desde el hecho que cualitativo y cuantitativo, imagínense que hay bastantes formas de hacerlo, no hay solo una. Una metodología válida puede ser reuniones con expertos. Una entrevista puede ser obviamente documentada, pero puede ser una metodología. Que ustedes pues puedan asesorarse con alguien que sepa y que ustedes puedan hacerlo a través de una minuta, de una bitácora, de algún registro. Es válido que ustedes se usen como metodología. No se utiliza tanto, pero pudiera. O sea, si está bien fundamentada, bien redactada, bien expuesta, no tendrían por qué decirle. Si ya revisaron los términos de referencia, menciona que se debe seleccionar una metodología. No le dice tiene que ser la matriz de tal o tiene que ser una cuantitativa tal. No, o sea, le dicen que seleccionen la que más adecua a su proyecto. Otra forma puede ser listas de chequeo o verificación, checklist, que le llaman, ¿verdad? Que usted pone todos los parámetros y pone sí o no, chequecito o X. Entonces usted va viendo que sí, que no, que aplica, que no aplica, etcétera. Yo por lo personal me he familiarizado o he visto más o siento que es más útil el tema de las matrices, pero esa es mi percepción. O sea, también he visto otros mejores que no necesariamente usan matrices. La matriz me gusta porque es un como entrecruzamiento, si lo quieren ver, entre datos cualitativos y cuantitativos, porque en matriz yo puedo, por ejemplo, cruzar parámetros con componentes ambientales y la interacción que va adentro es un número dentro de dos factores, puede ser, o más, pero no es obligatoriamente una matriz la que ustedes pueden usar. Otras formas son diagramas de flujo también. Por ejemplo, en los términos de referencia a veces se menciona descripción del proyecto, que es lo del capítulo 2 que me preguntaba, creo que William, la clase anterior. Se puede escribir o se puede, también he visto en evaluaciones que también se puede presentar en forma de diagrama de flujo, sobre todo en las categorías B2, B1, porque por ejemplo hay una parte donde habla de insumos y materiales. Entonces, a veces los insumos y materiales es más fácil verlos en un diagrama de flujo. O sea, usted pone, bueno, pesado. Entonces, el pesado tiene estos materiales, estos insumos, o estos productos, estos residuos después, o estos desechos. Entonces, es válido también un diagrama de flujo. Si usted es diseñador, si usted es pilas para Canva, para, no sé, el PowerPoint o algún programa o visual, es válido usar diagramas de flujo también. Luego tenemos otro que también es similar, pero es los diagramas o los mapas ya aplicados al ambiente, que también es una metodología, se le va a conocer como cartografía ambiental, que son ya la cartografía, pues son los mapas, ¿verdad? Los planos también. Si han llevado climatología o algo similar de tema de cartografía, pues se van a familiarizar más con ello. También es una metodología. Esto lo he visto más, obviamente, en civiles o en personas que dominan bien el dibujo, los planos, etcétera. No es exclusivo, pero como le digo, uno selecciona con la que se sienta más cómodo. Otra metodología son las redes de información, que es similar a los diagramas de flujo, sin embargo, en los diagramas de flujo hay toma de decisiones, hay insumos, en cambio en las redes solo ustedes ven las interconexiones de los procesos. Bueno, la construcción va con el movimiento de la Tierra, o sea, son como menos explícitos. Para algunos procesos o proyectos es más útil uno de redes que un diagrama de flujo. Entonces, estos son algunos ejemplos de metodologías que hay. Dentro de los principales métodos o metodologías, por ejemplo, como les digo, son las matrices, que es la que pues yo utilizo más, es la que les voy a dar hoy el ejemplo por tema de tiempo. Sin embargo, como les digo, en el libro está un capítulo que son como 100 páginas solo de metodologías y hay bastantes diferentes. Entonces, por ejemplo, perdón que aquí se mira un poco borroso, voy a ver si luego les cambio esta imagen porque no muy se ve. Entonces, por ejemplo, dice tipos de métodos de evaluación de impacto ambiental. Aquí están. Entonces, por ejemplo, aquí compara los diferentes métodos que hay, algunos, ¿verdad? Porque puede ser que hay varios que no estén aquí. Y qué tan buenos son para definir alcances, para identificar los impactos, para describir el ambiente afectado, para predecir un impacto, para evaluar un impacto, para tomar decisiones y para comunicación de los resultados. Entonces, por ejemplo, el primero dice, bueno, ese tal vez no está muy bien para explicar, pero digamos, dice las listas de verificación simple, que es el segundo que tengo aquí. Una lista de verificación simple que sería un checklist, según esto, que lo pone Cantor en 1998. Una lista de verificación simple es muy útil para identificar los impactos, para describir el ambiente afectado y para mostrar la información.
Por el contrario, una evaluación del paisaje, por ejemplo, va a ser muy buena para describir el ambiente, para predecir los posibles impactos y para evaluar el impacto. Si se van, por ejemplo, a evaluación de riesgos, que es una metodología, es muy buena para definir los alcances, para identificar los impactos, para describir el ambiente y para predecir los impactos. O sea, esto está en el libro, o sea, lo pueden encontrar ahí. Entonces, la página se la debo, pero está en el capítulo de metodologías, donde están diferentes metodologías y usted puede ser, por ejemplo, dice, bueno, a mí lo que me interesa es cómo voy a presentar la información, entonces busco aquí, en la última. Entonces, puedo usar lista de verificación simple, lista de verificación enfocada en una decisión, índices o indicadores, balances de masa o inventarios, matrices, superposición del sistema de información geográfica o montajes de fotografías, que eso sería lo que hablábamos de la cartografía ambiental. O sea, que hay diferentes metodologías y ustedes pueden buscar. Entonces, de repente dice, bueno, nunca he usado, pero puedo buscar la bibliografía de las listas de verificación simple. ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Va quedando más o menos clara esta idea? ¿Más o menos? ¿O no? Sí, prácticamente nos está brindando una guía ahí para la evaluación. Sí, miren, la verdad es que el curso, yo espero haber llenado las expectativas de la medida de lo posible. Para los que son consultores, estoy algo apenado porque, pues la verdad es que por el tiempo y todo, y la idea era que ustedes empezaran de cero, ¿verdad? Entonces son guías definitivamente, quienes ya son consultores saben que la evaluación de impacto ambiental en un curso de 9, 10 clases de 1 hora, es muy corto el tiempo. Entonces, la idea principal del curso era que ustedes descubrieran que existen las evaluaciones de impacto ambiental, o me imagino que la mayoría ya lo habían escuchado antes y tal vez no todos tenían noción bien de qué era. Entonces, esa es la idea del curso. Que ustedes sigan interesando, que sigan sacando más cursos, actualización, sobre todo es algo muy importante en las evaluaciones de impacto ambiental, porque esto que les estoy mostrando ahorita, eso no estaba hace 10 años y probablemente no va a estar dentro de 10 años. Todo lo que es ambiental está en constante descubrimiento, experimentación y cambios. Todo, el tratamiento del agua, el tratamiento del aire, la erosión de los suelos, el cambio climático, los modelos de predicción, etcétera. ¿Sí? Entonces, igual, la idea aquí es que ustedes les vaya quedando para que sigan investigando, sigan buscando y pues preparando más para, si ya son consultores, pues busquen encontrando nuevas técnicas y si están empezando, pues viendo que si les gustó o no, etcétera. ¿Sí? Bueno. También, bueno, entonces ya aquí les traigo algunos ejemplos de ya más a detalle de algunos, no todas estas metodologías, porque por obvias razones de tiempo y demás, no, pues no, ¿verdad? Pero en el libro está. Entonces, por ejemplo, dentro de los principales están los métodos y las listas. Entonces, por ejemplo, los métodos y las listas dice que consiste en una lista ordenada o checklist de factores ambientales que son potencialmente afectados por una acción humana. Esa afectación puede ser positiva o negativa. Debe contener, seguro, aspectos como suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, recursos, recreación, cultura. Si se dan cuenta, cultura está bien, porque estos son los aspectos. Aquí le faltaría tal vez el tema sociocultural, perdón, sociopolítico es la cosa, que vimos que es parte. Esto es parte del inventario ambiental. Si ustedes usan una lista de cotejo, tiene ventajas y desventajas. Ninguna metodología es solo ventajas, ni ninguna es solo desventajas. O sea, todas tienen ambas, tanto ventajas como desventajas. Dentro de las ventajas dice que es útil para estructurar las etapas iniciales de una evaluación de impacto ambiental. Puede ser un instrumento que apoya la definición de impactos significativos de un proyecto. Puede asegurar que ningún factor esencial sea omitido en el análisis y finalmente puede comparar fácilmente. Es fácil la comparación porque como ustedes tienen los factores, es más fácil ver dónde sí y dónde no. Dentro de las desventajas dice que son muy rígidos, estáticos y unidimensionales, ¿verdad? Es como de repente cuando hacen ustedes pregunta abierta con pregunta cerrada, es sí y no. Un no creo no existe. Entonces puede hacer que eso sí es un problema, ¿verdad? Que son muy rígidos. O sea, usted no puede obtener más información más que lo que ponga ahí. Por ejemplo, para mí, en el caso de ustedes, como son muchos, para mí es la salvación los exámenes de pregunta cerrada, porque así es sí o no. No caigo en controversia de que los tengo que leer y tal vez está parcialmente bien la respuesta. Entonces, depende cómo sea la situación, ustedes ven si les conviene o no. Dentro de las desventajas también es que no identifican impactos indirectos ni las probabilidades de ocurrencia, o sea, la temporalidad no es fácil de ver, ni los riesgos asociados.
no ofrecen indicaciones sobre localización espacial, no permiten establecer un orden de prioridad. Y aquí hay un ejemplo. Entonces dice que entre los diferentes listas de chequeo o checklist o listados o lo que sea, hay listado simple, listado descriptivo, listado escalonado y cuestionarios. Un cuestionario es una lista de chequeo. Por lo general es de pregunta cerrada, pero puede ser de pregunta abierta. Aunque sí más he visto que el listado de chequeo, como es un chequeo, sí solo es, si no un número o ninguna de las anteriores. O sea, no es como rara vez veo que ponen, por ejemplo, sí, y explique por qué. Eso casi no. Entonces aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí pone la calidad del aire. El indicador va a ser la norma. O sea, ¿qué norma del ambiente es la que estoy viendo? Entonces, VMA significa valor mínimo ambiental. Entonces, vengo y yo le pongo aquí. Lo menos que voy a obtener es 3. SA dice que es sin acción, va a tener un 4. IMS con inversión media va a tener un valor 4. Inversión grande va a tener un valor 4. Siempre es sobre el valor. El LAN dice que significa, perdón, IAN, el impacto ambiental negativo. Si se dan cuenta, al invertir, no va a tener. O sea, ahí vamos viendo más o menos, este es un ejemplo, ¿verdad? Que toma en cuenta, por ejemplo, o sea, diferentes componentes ambientales, cómo lo voy a indicar, qué pasa si se hace intervención económica o no, y se valora. O sea, este es un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Este es cuantitativo. No es si no, sino hay números. Sin importar, en este caso, como les digo, es una lista de chequeo. Esta es una posible metodología. Siguiendo en las metodologías, pues tenemos los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo establecen relaciones de causalidad, generalmente lineales entre acciones propuestas y el medio ambiente. Esa es otra cosa que tenemos que aterrizar. Si han trabajado en industria, he visto por la información que me pasó de Escuela Técnica hace poco de ustedes, hay gente que trabaja en industria. Entonces, imagino que los procesos los han visto sin intervención del ambiente. Por ejemplo, si van a hacer una gaseosa, bueno, que entra el agua, que le hacen todo el proceso, que luego pasa al embotellado, al empaquetado, etcétera. Ese es un diagrama, pero en el caso de diagramas de flujo de evaluación de impacto ambiental, tenemos que tomar en cuenta la interacción con el ambiente, no solo del proceso como tal, sino bueno, puede ser que al momento del agua, entonces todos los sistemas de tratamiento de agua tienen una eficiencia, no hay ningún sistema inventado al día de hoy que sea 100% eficiente, entonces toda el agua de descarte tiene que estar en el diagrama de flujo. Si se echaron a perder 20 empaques porque estaba muy caliente algo o venía defectuoso, lo descartaron. Entonces, esos residuos tienen que ir en el diagrama de flujo, desde el punto de vista ambiental. Que eso no iría en un diagrama de flujo de un proceso industrial, pero en un diagrama ambiental es lo que más me importa. O sea, los residuos, todo lo que tiene que ver o que tiene un impacto en el ambiente es lo que más me interesa. Ventajas es que son fáciles de construir y que se puede proponer una relación de causalidad que es útil, ¿verdad? Puedo ver yo, bueno, empiezo a generar residuos o sea, es más fácil ver. Genero residuos desde que hago el agua hasta que sale el agua gaseosa. O si fuera no sé, un zapato, que desde que obtengo la materia prima hasta que sale todos los desechos. Es más fácil visualmente verlo. Desventajas es que no facilitan la cuantificación de impactos porque se limitan a mostrar solo relación causa y efecto, ¿verdad? Bueno, en esta parte están estos residuos, tiene sus cosas malas también. Aquí hay ejemplos. Acciones humanas, por ejemplo, proyecto de desarrollo urbano. Entonces, como es un proyecto de desarrollo urbano, va a haber incremento de la superficie que estamos utilizando, por lo tanto va a ser impermeable, ya se va a empezar a erosionar. Efectos en el ambiente va a ser incremento de flujo de agua en el estuario, reducción de la salinidad del estuario, por lo tanto pérdida de biodiversidad, y el impacto ambiental, disminución de la tasa de crecimiento de los mariscos. Si se dan cuenta, un proyecto tiene su desembocadura en la disminución de la tasa de crecimiento de la fauna. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? Esto aplicado a un área costera, ¿verdad, ingeniero? Sí, o sea, ese es para un ejemplo, ese sería, por ejemplo, un proyecto que puede ser que sea, como es de desarrollo urbano, puede ser que tal vez sea un proyecto de, no sé, tal vez algo que de alguna forma toman el agua o alteran la calidad del agua.
Entonces, esa alteración de la calidad del agua tal vez sea beneficioso por el tema de crecimiento o desarrollo urbano, pero desde el punto de vista ambiental, no, porque al alterar la calidad del agua va a haber reducción de la salinidad en un lugar, por lo tanto, va a haber pérdida de animales, de fauna, ¿verdad? En este ejemplo. Sí, este es un ejemplo, ¿verdad? No es que este sea lo único, o sea, hay muchísimos ejemplos. ¿Sí? Y yo le quiero hacer una pregunta. Este diagrama de flujo es en una línea, solamente se analizó lo que es agua, pero pueden haber, el proyecto de desarrollo urbano puede conformarse de varias líneas de análisis. Sí, podemos exactamente. Ver, fauna, flora, otros tipos de cosas, y no solamente que sea un orden de ideas, sino que sean varios componente ambiental. No, sí pueden ser todos. Por ejemplo, incremento de la superficie impermeable, si nos vamos al tema suelo, pudiera decir aumento de la erosión. Entonces, pérdida de la capacidad de, o sea, como la fertilidad del suelo, por ejemplo. Entonces, pérdida de fauna. Perdón, de flora. ¿Sí? Puede ser. Sí, puede ser. Sí, o sea, este es un ejemplo, o sea, este es un extracto de un diagrama general grande, ¿verdad? O sea, porque, o sea, sí, definitivamente hay actividades que todos los proyectos, les mentiría si dirían que solo afecta un componente ambiental, eso es casi mentira. O sea, todos afectan mínimo o grandemente a todo. Sí, entonces este es un ejemplo de agua. Gracias. Pero no necesariamente solo agua, ¿verdad? Sí. O sea, lo que quiero que vean aquí, que claro, es que hay factores que tal vez yo no consideraría en un proyecto, porque si ustedes dicen, miren, el diagrama de flujo de una construcción, difícil que alguien me diga, o sea, que meta en un diagrama normal, bueno, removimiento de tierras, por lo tanto, erosión del suelo, eso no lo ponen. O sea, ponen, voy a echar, si son civiles o del área de construcción, bueno, voy a acabar tal volumen, voy a meter los cimientos, voy a hacer las zapatas, no sé, desconozco, pero digamos, o sea, el proceso como tal. Nunca van a incluir, hubo removimiento de la tierra, por lo tanto, había un pozo y alteración de la calidad del agua, o erosión del suelo. ¿Sí? Todas esas cosas no se incluyen por lo general, pero en un diagrama de flujo ambiental sí debería de estar. Los posibles escenarios que hay de una actividad. Bueno, siguiendo. La cartografía ambiental o los sistemas de información geográfica. El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias en donde diversos mapas que establecen impactos individuales sobre un territorio son sobrepuestos para obtener un impacto global. Cada mapa indica una característica física, social o cultural que refleja un impacto ambiental específico. Los mapas pueden identificar, predecir y asignar un valor relativo a cada impacto. Se utilizan elementos como fotos aéreas, mapas topográficos, observaciones del terreno, opinión de expertos y de diferentes actores sociales. Realmente la cartografía yo la he visto más para proyectos B1 o para proyectos A, porque tienen una área de influencia mucho más grande, ¿verdad? Porque una tienda, por ejemplo, pues tal vez no va a tener el mismo impacto que perdón, no quiero herir sensibilidades, pero de un ingenio o de una minera. Obviamente, desde el número de empleados de una minera no se va a comparar con una tienda de colonia. O sea, definitivamente. Menos el tamaño, menos la afectación, menos la demanda de recursos naturales. Entonces, la cartografía, por lo general, he visto yo que lo utilizan más para proyectos A o proyectos B1, tal vez un B2 de repente, pero por el tamaño que tiene. Porque, por ejemplo, ahí va... veo que hay varios agrónomos también aquí, entonces, por ejemplo, los temas de ordenamiento territorial, por ejemplo, se trabajan con cartografía ambiental, ¿verdad? Para ver si hay sobreuso de suelo, uso adecuado, subuso del suelo, o si es un sistema de forestal protección, o sea, todo lo del tema del suelo, por lo general se trabaja en capas, ¿verdad? Se usan los programas como, no sé, lo del QGIS o yo qué sé, de lo de sistemas de información geográfica que les sirven a ustedes para poder caracterizar el suelo, ¿verdad? El uso que se le da, la cuenca hidrográfica donde están, etc. O sea, por eso le digo que estas metodologías se van a adaptar al tipo de evaluación que van a manejar. Dentro de las ventajas dice que es útil cuando existen variaciones espaciales de los impactos de las que no dan cuenta las matrices. Este es más específico que una matriz. Relevante en el cambio local, en el ámbito local, cuando se trata de relacionar impactos ambientales localizados como indicadores como salud o características socioeconómicas, ¿verdad? Me lo digo, eso es más para los grandes. Útiles para la evaluación de rutas alternativas, como ductos, carreteras, líneas de transmisión. Desventajas es que solamente considera algunos impactos en función de los mapas, ¿verdad? Mientras más específicos sean, mejor, pero mientras menos específicos,
peor. Desventajas es que tienen elementos como probabilidad dinámica y reversibilidad que no hay, ¿verdad? La definición de los límites de las fronteras es normalmente poco clara y no se puede sobreponer una gran cantidad de variables, ¿verdad? Solo las que se pueden ver en un mapa. Quienes han hecho gestión del territorio, por ejemplo, saben que en las capas cuesta mucho ver que si la actividad, que la intensidad, que el drenaje, que la pedregosidad, o sea, todo eso cuesta sobreponerlo en un mapa, es muy difícil de ver. O quienes llevaron química como temas de, no sé, de cartografía, lo de la carta psicométrica o esas cosas que, madre santa, que son como 200 líneas en un espacio, cuesta ver mucho. Entonces, a veces no es tan útil la cartografía. A veces sí, a veces no. Ejemplos, aquí hay un ejemplito de cómo es, donde por ejemplo está el área de análisis, entonces se le va poniendo que la pérdida de suelo, que la modificación del hábitat, que el ruido, que la alteración, y si se dan cuenta, todas las capas sobrepuestas, esto es un ejemplo gráfico, no es que así sean los mapas, pero si se dan cuenta al final, miren cómo empecé un rectángulo bien claro y termino con un rectángulo con un montón de círculos encima, un cuadrado es, perdón, con un montón de círculos encima. Entonces es más difícil ver ya todo junto que individual. Entonces son de las limitantes, o alguien puede decir, no, mira, ahí lo veo mejor, ahí como usted lo vea y como usted lo perciba. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Vamos muy rápido ustedes, pero si no, no vamos a terminar. ¿Vamos bien? ¿Sí? No me desconecto. Adelante, ingeniero, adelante. ¿Sí? Va, excelente. Perdón si vamos un poco rápido, pero si no, no vamos a terminar. Que ya solo nos queda una clase y me falta lo de gestión ambiental. Bueno, lo del plan, que es lo que vamos a ver la última clase. Bueno. Entonces ya otro método que es el que a mí me gusta es el de las matrices, pero como les digo, no es el único. O sea, ya vimos cartografía, vimos listas de chequeo, en fin, hay muchos. Dice que las matrices consisten en un listado de acciones humanas y otro de indicadores de impacto ambiental que se relacionan en un diagrama matricial. O sea, una matriz, si la quieren ver, es un rectángulo con un montón de divisiones donde tienen X, Y en medio las interacciones. Eso es una matriz. Las ventajas es que son útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones para establecer interacciones, definir impactos secundarios, terciarios y realizar consideraciones temporales. El problema de la matriz es que si usted no pone, obviamente es imposible poner todas las variables, ¿verdad? Entonces, mientras menos variables le ponga la matriz, menos información va a poder sacar. Eso es lo que he visto yo que es una desventaja. Sin embargo, una ventaja para mí es que es más fácil ver las interacciones que hay, por ejemplo, del suelo con el movimiento con el manejo del agua con la perforación de X cosa. O sea, para mí es más fácil que un diagrama verlo. Aparte que no soy bueno dibujando y así, entonces para mí los diagramas no me agradan, pero pues sé quiénes son más hábiles. Dentro de las desventajas, dice que tiene limitaciones para establecer interacciones, definir impactos secundarios. Como les digo, eso es porque mientras menos variables usted le meta, obviamente la matriz va a ser más simple. Mientras más variables usted le coloque, pues va a ser más completa, ¿no? Aquí hay un ejemplo de las matrices. Por ejemplo, aquí dice que se califican los impactos. Aquí sí va a ser cualitativo en este ejemplo. Dice que inaceptable es la I, crítico es la C, aceptable es la A. Entonces, por ejemplo, el impacto ambiental que considera esta matriz es el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, el paisaje, la población, que será lo socioeconómico, y otros. Si se dan cuenta, el inventario ambiental. El aire lo puede afectar en calidad y en ruido. Calidad se refiere a qué tan nocivo es el aire, el ruido es la perturbación como tal, ¿verdad? El agua, calidad y cantidad. El suelo, erosión o productividad. La flora, abundancia, representatividad. Obviamente aquí le puedo meter más variables, ¿verdad? Como les digo, a ustedes la pueden hacer más grande, más pequeña. Y las acciones del proyecto va a ser las etapas que menciona la evaluación de impacto ambiental en los términos de referencia, porque menciona el tema de construcción, operación y abandono, o diseño, ¿verdad? Entonces está diseño o construcción. Entonces, según esta matriz, este proyecto del ejemplo, el diseño va a ser aceptable en la calidad del aire, aceptable en todo. O sea, el diseño como tal es amigable con todo. O sea, con el aire, con el agua, con el suelo, con la flora. En el tema de la construcción, si se empiezan a dar cuenta, empieza, por ejemplo, ya en el agua, empieza a ser inaceptable. En el suelo, en la flora, en la fauna, en el paisaje.
en la población. Si yo tuviera como resultado de mi evaluación de impacto ambiental esta matriz, ya yo la hice y esto me quedó, entonces yo tendría que irme a lo inaceptable, que es lo más feo que tengo, digamos, ¿verdad? Porque lo crítico todavía se puede. Y hay que valorar si encuentro una medida de mitigación y monitoreo, porque son dos cosas distintas, los vamos a ver en la otra clase, que yo garantice que durante la construcción la cantidad de agua sí es inaceptable, pero yo tengo que ver cómo mitigar eso, cómo no pasarlo de inaceptable a crítico o aceptable, ¿sí? Esa es la idea. O si definitivamente no se puede, es inaceptable, no hay forma de rescatarlo, entonces es de ver si es viable o no la licencia ambiental. No mire, replantee el diseño, no se puede. No mire, cámbiese de ubicación, no se puede. No mire, necesita más presupuesto, no se puede. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Solo sí. una pregunta, ingeniero. A ver, Esto también mande. esto es muy subjetivo, esta es cuestión de mi criterio o del Sí, equipo. definitivamente, sí. Las evaluaciones de impacto ambiental, si bien la metodología usted le da parámetros, definitivamente toda la evaluación, si vieron ya los términos de referencia, queda muy a criterio, porque fíjense que ahí habla de, por ejemplo, cómo usted va a manejar el agua pluvial. Yo le puedo decir, mire, yo soy ingeniero civil y yo le voy a diseñar el mejor sistema de drenaje y de captación del agua. Pero ahí me puede decir, no, mire, yo voy a hacer un pozo ahí, voy a cavar ahí con mi, ¿cómo se llama eso? Con mi pala o mi, no sé, un agujero a la par y ahí se va a quedar el agua. O sea, realmente queda a criterio de la persona. Por eso es que el consultor ambiental, en teoría, debería demostrar conocimientos muy amplios de muchas cosas para poder planificar una gestión ambiental adecuada. Y si no, pues por eso está la autoridad, se supone que es el Ministerio de Ambiente, que ellos le dirían, no, mire, lo que usted está haciendo está mal. O decirle, mire, está bueno. Y posterior tendría que ser el tema de las auditorías ambientales, ¿verdad? Para ver si de verdad está haciendo lo que está diciendo o no. ¿Sí? Sí, definitivamente es subjetivo. O sea, el cómo usted, o sea, todo, la verdad es que sí es subjetivo. Obviamente tiene mucho que ver el criterio profesional, porque si usted ya es consultor ambiental, como les decía, si a usted le rechazan el instrumento más de una vez, hay sanciones específicas. Y si usted es conocido como que sus evaluaciones de impacto ambiental no tienen el criterio profesional mínimo, pues también hay sanciones relacionadas, ¿verdad? Imagínense ahorita, por ejemplo, que yo le hice la evaluación de impacto ambiental a un negocio y que yo puse mi nombre, mi firma, mi timbre, mi todo, y después me den una denuncia y me cerraron el negocio porque estaba mal la evaluación de impacto ambiental. Aparte de quedar mal, obviamente, el lugar, queda mal el consultor ambiental. Y hay sanciones relacionadas también. ¿Sí? Por eso es bien importante que ustedes tengan un buen criterio, asesorarse, ¿verdad? Sobre todo por eso es por algo las evaluaciones de impacto ambiental ya las más altas, que no es solo una persona, porque es casi imposible que una persona domine el agua, el aire, el suelo, lo socioeconómico, lo cultural. Por eso es un equipo multidisciplinario y por eso es que no se descartan todas las profesiones, porque, por ejemplo, el tema de educación o de la socialización, en mi caso yo soy ingeniero químico, yo no estoy tan acostumbrado con los procesos de formación como tal, pero si hay un pedagogo o alguien que esté en el área de docencia, sabe mejor cómo inducir los temas de socialización en una evaluación de impacto ambiental. Por eso es importante un grupo multidisciplinario, sobre todo cuando es una evaluación ya grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? No, ahí estamos, pero sí es bien complejo todo el tema a la larga, porque parece que se menciona de un detalle y se desglosan otras ramas ahí. Sí, como les digo, es grande, pero no es de asustarse. Para mí es un reto, y yo siempre lo he visto así, de que uno aprende muchísimo. La verdad, miren, aquí uno aprende de leyes, uno aprende de mitigación, o sea, de ver las cosas más allá de lo que uno por lo general lo ve. O sea, no es de tenerle miedo tampoco, no, es de prepararse, de buscar, de encontrar y pues echarse al agua, ¿verdad? No es tampoco decir, ay, no, no voy a hacer, qué miedo me ir preso, no. O sea, es de hacerlo bien, o sea, hacerlo, prepararse, como les digo, seguir sacando cursos, seguir buscando. Ahora con la tecnología, pues no solo para ver el Facebook, ¿verdad? O para ver el TikTok o no sé, sino es para buscar información. Ahorita ustedes buscan, hay tesis de evaluaciones de impacto ambiental de una constructora, hay tesis de evaluación de impacto ambiental de una minera, o sea, ustedes pueden tomar, ahí hay metodologías de ejemplo que ustedes pueden decir, ah, bueno, ellos usaron eso, pudiera ser que me funcione. Ahora hay mucha información.
para ustedes no fallar, ¿sí? Bueno. Específicamente, bueno, ya llegamos casi, entonces voy a robarles unos 2 minutos más y ya terminamos, ¿sí? Entonces, dentro de las matrices, yo la que les quería mostrar es la matriz de Leopold, hay más definitivamente, pero por tema de tiempo, ya saben que no me va a dar tiempo de terminar. Entonces, les voy a explicar la matriz de Leopold. Dice que la matriz de Leopold, esa si la buscan en internet, está súper investigada, o sea, se encuentran como 200 sitios en internet. La matriz de Leopold dice que consiste en un listado de 100 acciones. Imagínense, considera 100 aspectos. Y aquí ¿cuántos habrán? Como, no sé, 20, tal vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 15, porque este solo tiene uno. Contra 100. 100 acciones que pueden causar impactos ambientales y 88 características, o sea, van 100 y 88. Imagínense, la matriz de Leopold es bien grande, no es como esto. En celda, a su vez distingue entre magnitud e importancia, o sea, encima de que son 88 y 100, hay doble ponderación. Una va a ser la magnitud y otra va a ser la importancia. Obviamente, estas 100 acciones puede hacer que no aplica. Yo en mi criterio, cuando he usado matriz de Leopold, yo borro. Por ejemplo, si veo que el agua no es, entonces borro todas las acciones que están relacionadas con el agua. Si veo que el suelo no es, yo borro todas las acciones que no están relacionadas, para modo de que también es no sé, no es amigable tener 100 cosas para poner no aplica, ¿va? O sea, yo le voy borrando. Igual de las 88 características, si considero que solo son 10, pues solo dejo 10. Volvemos al criterio profesional, eso sí. Entonces, por ejemplo, dice que la magnitud del impacto se coloca del lado izquierdo. Dice que la magnitud del impacto hace referencia a la cantidad física, o sea, si es grande o pequeño. Y la importancia, que va del lado derecho, dice que solo se puede recibir valores positivos. Queda dada por la ponderación que se le asigna, o sea, qué tan importante. Si no es importante, es un 1, y de ahí para arriba. Ahora la magnitud sí, porque puede ser positivo y negativo, como el primer ejemplo que les mostré. Mientras más negativo, más malo. Mientras más positivo, más bueno. Casi todas las metodologías va a depender, hay que leer siempre cómo cuantifica la metodología, pero me atrevería a decir que el 98% de las metodologías, si tiene negativos, mientras más negativo es peor el impacto. Y es lógico pensar, ¿verdad? Mientras si tiene menos 100, muy malo. Menos 500, más malo. 0, pues no es ni bueno ni malo. 500, muy bueno. Entonces, matriz de Leopold, por ejemplo, dice que para reconstruirla hay pasos. Aquí les traigo 10 pasos. Dice que lo primero es delimitar el área de influencia, o sea, ir al proceso y decir, bueno, es aquí. Paso 1. Paso 2, determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área. O sea, ver, bueno, mi proyecto tiene a la par un parque, tiene a la par un río, tiene a la par una colonia y atrás no hay nada. Entonces, ver cómo va a afectar cada una de esas, el área de influencia, o si hay más cosas, ¿verdad? Y pues eso se tiene que ver. Como tercero, determinar cada acción y elemento. O sea, buscan la matriz de Leopold en una bibliografía válida y empiezan a ver qué acciones sí corresponden, qué actividades sí corresponden. Y luego van ustedes ponderando. Esta ponderación es a criterio de la persona que la está haciendo. Dice que la importancia va de 1 a 10 y la magnitud de 1 a 10, solo que dijimos que la magnitud puede ser positiva o negativa. Positiva cuando ayuda y negativa cuando es malo. Luego dice determinar si la magnitud es positiva o negativa, determinar cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, agregar los resultados de las acciones, determinar cuántos elementos y agregar, bueno, ya lo final. La matriz de Leopold queda más o menos como esto que estoy intentando marcar aquí. Es un cuadro partido a la mitad. Aquí está la magnitud del lado izquierdo y la importancia del lado derecho. Como vemos, del lado izquierdo puede ser negativo o positivo y ahora la importancia no. Al final se hacen unos cálculos, se los voy a mejor dar en una clase en la siguiente para no saturarlos más de información. Pero esto al final, la matriz de Leopold sí me tira a mí un número. Y mientras más negativo, más mala es la actividad. Mientras más, es similar al primer ejemplo. Solo que aquí no hay fórmula como tal. Sino que aquí es, ahí lo vamos a ver, pero no es una fórmula de criterio, intensidad, no. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto, más o menos? O sea, vieron más o menos todas las posibles metodologías que hay. Y eso que aquí les estoy explicando, 4 de muchas. El ejercicio numérico va a ser importante, ingeniero, pero otra vez le pregunto, ¿el valor numérico
nos induce a algo, más no nos No. ratifica con Matriz de Leopold sí trae más o menos una escala que le dice que, por ejemplo, de 1 a 3 es más o menos malo, o sea, sí le trae como, sí más o menos, pero tampoco es así explícita de 1 es exactamente esto, 2 es exacta, no, o sea, más o menos le da la idea, pero no, ninguna metodología que yo haya visto está así de literal, que tenga las 100 acciones y acción 1 tiene que tener todo esto para poderlo, o sea, ahí sí definitivamente queda el criterio de la persona. Sí. Y con respecto a eso, ya que ¿Qué a manda? criterio de la persona, bueno, tiene que tener cierto porcentaje de factibilidad, ¿verdad? Esta matriz de Leopold, porque póngase, puedo decir, no va a afectar la fauna, y cuando sea el proyecto tal vez sí lo va a afectar. Sí, la verdad es que sí, miren ustedes, pues ahí sí que es con la experiencia, ¿verdad? Yo he visto a veces que no es obligatorio, pero algunos consultores empiezan en proyectos tal vez buscan un curso de evaluaciones de impacto ambiental de construcciones, por darles un ejemplo. Se familiarizan con eso y ya cuando se sienten listos ya empiezan a incursionar en más campos, porque decir que alguien voy a entrar yo ahorita mero mi licencia, voy a hacer de lo que sé, como el llanero solitario, pónganme el proyecto que sea, bueno, tal vez sí le funcione, pero sí sería de ver, ¿verdad? Si usted se siente capaz o no, para ver que, obviamente, como le digo a la matriz, sí lo deja solo, pero tampoco es tan solo. O sea, sí le da rango, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tampoco es que vaya a tener valores de menos 500, o sea, sí hay ciertas limitaciones en las metodologías, no al 100%, no es que cada paso le diga haga esto, haga esto, haga esto, pero más o menos, ¿sí? Más o menos. Voy a hacerles un ejemplo. Se los voy a tener para que veamos un ejemplo, aunque sea. Esto no lo voy a evaluar, no lo voy a poner a hacer una matriz de Leopold. Bueno, tal vez en el proyecto, si alguien me hizo, no, matriz de Leopold no me hicieron, el que me usaron fue el primero. Pueden hacer listas de verificación, por ejemplo, con fines del proyecto, pueden hacer, si no han hecho nada, lista de verificación, porque ahí solo es sí o no, X o chequecito. Fin. Sí, no se compliquen porque yo como ahora que alguien ya ha hecho evaluaciones, ya domina la matriz de Leopold y la puede usar, ¿sí? O cualquier otra, si alguien sabe del sistema de información geográfica y sabe cartografía y quiere usar planos, perfecto, no hay ningún problema. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, entonces, ¿cuál sería la mejor metodología para hacer la evaluación? La verdad depende de su actividad y de usted, porque como les decía, si usted es más del área numérica, pues sería de buscar una metodología que se adecue a un cálculo. Si usted es más del área social o así, pues usted, la verdad es, ahorita con fines, si usted es primera vez que ha visto esto, yo les recomiendo una lista de chequeo, porque esto es con fines educativos, no lo voy a presentar al ministerio, obviamente, sino que ustedes me lo van a mandar a mí y ya estuvo. Ahora, si usted me pregunta ya en la vida real, sí, definitivamente depende del proyecto, porque hay proyectos que no, o sea, se adecúan, ¿verdad? A ciertas metodologías de mejor forma. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy bien. Sandra. Hola, Inge, con una consulta. ¿En los anexos tenemos que poner la metodología que hayamos utilizado? No, la metodología la tienen que colocar en el inciso 4, hay un apartado que dice, ahí mismo lo pueden colocar, o bueno, si no les cabe, si ponen ver anexo 1 y lo ponen en el anexo. Por lo general debería estar en ese apartado, que es como